Bien. Bueno, este concepto de la notación polaca invertida, de representación de expresiones matemáticas, etcétera, nos va a introducir un concepto que nos va a permitir escribir árboles, que es la notación Lisp. Una cosa que queremos hacer es cómo poder escribir una cosa bidimensional como el árbol en un papel, en una línea de un papel. Bien. Fíjense, supongamos que tengo una expresión matemática como esta que está acá, donde tengo operandos, números como A, B, T, U, V y funciones G, H, Q, F. O sea, la función esta es una función F que tiene 3 operandos, que a su vez son llamadas a funciones, a las funciones G, H, Q. G tiene 2 argumentos, AB, H tiene 3 argumentos, T, U, V, y Q tiene 2 argumentos, uno que es un operando R y otro que es a su vez una llamada a una función S de W. Bueno, así como vimos las operaciones matemáticas, los árboles para las operaciones matemáticas como esta que está acá, bueno, si se lo aplicamos a esta expresión, nos da este árbol que está acá. Bien. Bueno, hay un lenguaje de programación que se llama Lisp, donde los tipos de Lisp son bastante curiosos, que usan Lisp, y escriben las llamadas a funciones de una forma bastante diferente a como hace el resto del mundo, los otros lenguajes. Bien, ¿y cómo hacen? Para escribir una función f de x y z, bueno, si lo escribiéramos en C++, lo escribiríamos tal cual como está acá, en Lisp no. Ponen entre paréntesis primero la función y después los argumentos, separados por espacio, por supuesto, ¿no es cierto? Lo ponen así. En Lisp esto quiere decir la función f aplicado a x y z. Bueno, bastante curioso, pero es así. Bueno, entonces, una expresión matemática como esta que está acá, en Lisp se escribiría así: paréntesis f y 3 argumentos. El primer argumento es g de AB, pero g de AB en Lisp se escribe paréntesis GAB, cierro paréntesis, ¿está? H de TV se escribe abro paréntesis H aplicado a TV, cierro paréntesis. Y bueno, para esto que está acá, QRSW, les queda esto que está acá. Bien. Bueno, entonces en Lisp, yo, si tuviera estas funciones así, yo escribo esto y lo ejecuto y me da el resultado de esa expresión matemática. Bueno, lo bueno es que esto, fíjense, yo acá lo pensé como que este árbol era una expresión matemática, pero en realidad podría pensar que es para cualquier árbol, que tengo un árbol así, con esas letras ahí, y puedo pensar que la expresión esta Lisp, es una forma de escribir este árbol. Entonces lo llamamos notación Lisp para árboles. Entonces, concretamente, la notación Lisp de un árbol n, y recursivamente para todos sus subárboles, es la siguiente, se define así. Si el nodo n es una hoja, es directamente el nodo, sin paréntesis. Si el nodo n no es una hoja, si tiene hijos, es paréntesis. El nodo Lisp aplicado recursivamente, la notación Lisp de cada uno de sus subárboles, y después cierro paréntesis. ¿Está? Bueno, y por ejemplo, para un árbol como este, me da esto que está acá, que efectivamente es la expresión Lisp que yo usaría para evaluar esta expresión matemática en el lenguaje Lisp. Bien, y entonces cuando yo les quiera escribir un árbol a ustedes en los exámenes, le podemos dar, en vez de dibujarle el arbolito, le podemos decir, dado el árbol, si yo les quiero dar ese árbol, bueno, si es un día que me levanto y que estamos buenos, le escribimos, le dibujamos el arbolito, y si lo hacemos un día que estamos medio malos, le damos la notación Lisp. Le ponemos así, A, B, E, F.
C, G, H, D, cierra paréntesis. Eso es ese árbol. Para ustedes debería ser lo mismo. Cuesta un poquito, pero es la forma de escribir un árbol. No, G de H. Si no me equivoco, está bien. ¿Quién? No, porque B está arriba de E y F. E y F son hijos de B. Por eso, váyanlo mirándolo porque no es... no lo inventé yo. Bien. Bueno. Bueno, es evidente que existe una relación unívoca entre un árbol y su notación Lisp. ¿Por qué? Porque los paréntesis nos dan la estructura adicional que permite establecer la relación entre padre e hijo. Esto es un ejemplo de ¿qué la notación Lisp? Es un ejemplo de serialización de una estructura compleja. ¿Tá? Tenemos una estructura compleja como un árbol y la estamos construyendo en cierta forma una estructura unidimensional. Es lo que se llama serializar una estructura. Por ejemplo, una vez que tengo que sé hacer eso, lo puedo, dado un árbol complejo, lo puedo convertir en una lista, en una cadena de bytes. Finalmente una cadena de caracteres y finalmente, por lo tanto, una cadena de bytes. Y la puedo salvar en el disco, la puedo mandar por un mail. En general eso se le llama serializar. Muchos lenguajes de alto nivel tienen formas para serializar estructuras complejas. Python tiene un módulo que se llama Pickle, que permite, yo tengo una estructura compleja en Python y le aplico el módulo Pickle y me devuelve un string, una cadena de bytes que yo no sé qué tiene ahí adentro, pero después yo eso lo puedo, qué sé yo, mandar por un mail, por ejemplo, y la otra persona del otro lugar toma ese string, lo despiclea y obtiene la estructura original. Supuestamente debería ser la misma. Entonces estos son conceptos de serializar cosas. Siempre, muchas veces, uno tiene cosas complejas y lo tiene que poder convertir a una cadena de bytes, para almacenarlo, para enviarlo, para lo que sea. Bien, bueno, una forma entonces es, si yo quiero representar al árbol en forma unidimensional, una es la notación Lisp. Podría haber otra, podría ser que, por ejemplo, ¿qué pasa si me dan el listado de los nodos? Por ejemplo, en orden previo. Si me dan el listado en orden previo de los nodos de un árbol, ¿ya con eso puedo reconstruir el árbol? Bueno, no. La respuesta es no. Fíjense, estos 4 árboles tienen todos el mismo orden previo. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Por lo tanto, no hay una relación unívoca entre el orden previo y el árbol. El orden previo de los nodos y el árbol. Por supuesto, tampoco el orden posterior. Todos estos tienen el mismo listado en orden posterior BCDA. BCDA, 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 BCDA. O sea que tampoco. Lo curioso es que si me dan los dos, si me dan el orden previo y el orden posterior, ahí sí, si me dan los dos, con los dos puedo reconstruir el árbol. Y esto, agárrense de la silla y mírenlo, porque también, esto es fija el primer parcial. Repasen, miren todos los parciales tomados de la prehistoria, desde el Neolítico, que fue en 2002 cuando arrancamos con la materia, hasta ahora, y en todos está este ejercicio. Bien, la historia es así. Me dan entonces orden previo, que es una lista de nodos, y orden posterior, los mismos nodos, pero en otra lista. Y me dicen cuál es el árbol. Bueno, ¿cuál es el chiste? El chiste está en que, acordémonos, ¿no es cierto? Orden previo de un nodo de n es el nodo y después orden previo de sus hijos,
orden previo de N1, orden previo de N2, orden previo de NK. A su vez, cuando hago orden previo de N1 van a aparecer primero N1 y después sus descendientes. Después N2 y después sus descendientes, hasta NK y los descendientes de NK. Cuando hago el orden posterior, se invierten, ¿no es cierto? Primero aparece el árbol de N1, después el árbol de N2 y después el árbol de NK y después finalmente el nodo N. Y a su vez, en el orden posterior de N1, primero aparecen los descendientes y después el nodo. ¿Está? Entonces, por empezar, si me dan un árbol, lo primero que tengo que hacer es, lo primero que puedo saber, me dan el orden previo y el orden posterior. Lo primero que puedo hacer es que la raíz, ¿quién es? El primero, ¿en qué orden? En orden previo, que a su vez debería ser el último en orden posterior. Si yo me dan y yo veo que el primero del orden previo no es igual al último orden posterior, es porque hay un error. Lo primero que hago es patalear y decir, profe, ¿cómo? Bien. Bueno, después, en orden previo, el segundo que aparece, ¿quién tiene que ser? El hijo más izquierdo de la raíz, ¿no es cierto? Ahora lo que me faltaría saber es quiénes son todos los descendientes de la raíz, de N1. Y bueno, lo único que tengo que ver es que los descendientes de N1 están después de N1 en orden previo y antes de N1 en orden posterior. Entonces, todos los que estén después de N1 en orden previo pero antes en orden posterior, son sus descendientes. Entonces los meto en una bolsita ahí abajo del N1 y ahora ya el problema es recursivo. Tengo un nodo N1 y tengo un subárbol y tengo su orden previo y su orden posterior. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen esto, fíjense, olvídense, no miren, no espíen, no miren el árbol. Viene el día del examen y les decimos, el orden previo es esto que está acá, Z, W, A, X, Y, C, M, T, V, y el orden posterior es este que está acá. Bueno, reconstruir el árbol. Bueno, ¿quién es la raíz? Z, ¿no es cierto? Porque está primero en orden previo, último en orden posterior. Bueno, ahí ya enchufa Z. Después, el siguiente en orden previo tiene que ser el primer hijo, W. Bueno, ahora, ¿quiénes son los descendientes de W? O sea, el primer paso es agarrar la raíz, después el hijo y saber cuáles son sus descendientes. Segundo hijo y cuáles son sus descendientes. Tercer hijo y cuáles son sus descendientes. Bien, entonces, ¿cuáles son los descendientes de W? Bueno, los descendientes de W tienen que estar después de W en orden previo y antes de W en orden posterior. Ahora, en orden posterior no hay nadie antes de W, por lo tanto W no tiene hijos, es una hoja. ¿Está? Bien. Acordémonos que en orden previo viene la raíz, el hijo, los descendientes de hijo y después el siguiente hijo. O sea que después de los descendientes de W, en orden previo, debería venir el siguiente hijo de Z. ¿Está? Como después de W, como W no tenía hijos, el siguiente, que es A, tiene que ser el siguiente hijo de Z. ¿Está? Entonces tenemos A, el siguiente hijo de Z. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Z? De A. Bueno, tiene que estar después de A en orden previo y antes de A en orden posterior. Bueno, X e Y, ¿no es cierto? Porque fíjense que ya C está, en ambos casos está después de A, por lo tanto no puede ser un hijo de... ¿Está? Ahora, yo no sé X y cómo están. Si X y está, Y es hijo de X es hijo de Y, o los dos son hijos de... ¿tá? Entonces yo por ahora lo que hago es dibujo una bolsita y los pongo a X ahí flotando en el espacio ahí abajo de A. Entonces, X e Y eran descendientes de A. Bueno, después de los descendientes vienen A y sus descendientes, y después tiene que venir el siguiente hijo de Z, que es C. Bien, lo pongo a C, que es el siguiente hijo de Z, y ahora todos los que están después de C en orden previo y antes de C en orden posterior, tienen que ser descendientes de C. Y bueno, después de C están M, T, V, todos esos se invierten
Están antes de C en orden posterior, por lo tanto tienen que ser hijos de C. Hago una bolsita ahí y los pongo flotando. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora aplico recursivamente para los subárboles de A y de C. Bueno, el subárbol de A, acuérdense que venía Z, W, Z y orden previo de W, orden previo de A y orden previo de C. Por lo tanto, orden previo de A es AXY y orden posterior de A es X y A. Bueno, le aplican recursivamente el razonamiento y así reconstruyen el árbol. ¿Estamos? Esto repásenlo también, bueno, ya les dije, esto es fija para el parcial, para el primer parcial. Esto es fácil, ustedes pueden agarrar cualquier árbol y agarra uno de ustedes, agarra el árbol, le saca el orden previo, le saca el orden posterior, se lo da al otro y el otro puede hacer el ejercicio. Son ejercicios muy fáciles de construir y relativamente difíciles de hacer, fáciles de equivocarse de hacer. Una vez que lo hacen también, siempre tengan en cuenta que una vez que hayan el árbol, después fácilmente pueden verificar si está bien o no, porque le sacan el orden previo, sacan el posterior y tienen que coincidir con lo que le dimos. Bien, ahora vayamos, ¿se acuerdan cómo íbamos? Describíamos una estructura,